La vez que pasé por Atapuerca en la trinchera con el profesor Emiliano Aguirre hace más de 32 años, que me dijo, mira Eudald, esto es como Zhugudian, el gran yacimiento chino del siglo XX. Y a lo mejor dentro de 30 años hay un museo de la evolución en Burgos. Siempre recordaré las palabras de mi querido amigo y profesor Emiliano Aguirre cuando llegué yo a la trinchera de ferrocarril. La forma y disposición del Museo de la Evolución Humana, según el proyecto de Navarro Valdebec, tiene mucho que ver con los yacimientos de Atapuerca. Yo diría que es un proyecto pensado precisamente para que el visitante del museo tenga una experiencia parecida a la que va a tener el visitante de los yacimientos, que es ni más ni menos que un contacto muy directo con la naturaleza y con la atmósfera, con la transparencia. Atapuerca fue en el año 1980, y realmente Atapuerca ha cambiado muchísimo, porque cuando yo llegué no había andamios, esa estructura de andamios que es la infraestructura que nos permite excavar y que nos da también una característica muy especial, sino que eran simplemente la trinchera y unos cortes llenos de sedimentos. Mi sensación fue de un yacimiento enorme y de nuestra pequeñez. La verdad es que es muy difícil hablar de Emiliano Aguirre, porque Emiliano Aguirre fue la persona que creyó primero en Atapuerca, y en los años oscuros, los primeros años, cuando teníamos pocas ayudas y éramos muy pocos, él insulfaba el entusiasmo necesario al equipo. Efectivamente, claro, es que Emiliano Aguirre había viajado mucho, había conocido muchos yacimientos, cosa que otras personas, otros científicos españoles no habían tenido la oportunidad o no habían querido hacerlo, ¿no? Él había viajado, había conocido muchos científicos, había estado en muchos yacimientos, había estado en África, había estado en Asia, conocía esos yacimientos y conocía la potencialidad que tenían y las posibilidades. Cuando vio Atapuerca dijo, este yacimiento tiene posibilidades, tiene una gran potencialidad. Y entonces son fallas antiguas las que se rellenan. Ahí tienes otra superficie de falla. Por aquí se rompe la roca. Al ver estos cortes entre las rocas, estas calizas rotas, y que asomaban útiles prehistóricos y huesecitos de animales pequeños y grandes, vi que había para rato para investigar. Yo estoy seguro de que se van a encontrar neandertales, pero todavía no se han encontrado. Pero se ha encontrado el primer resto de hombre europeo de hace 1.000 años, del tiempo del de Orce. Lo de Orce es un fragmentito así de cráneo, y lo de aquí son una mandíbula incompleta, un diente y una falange. No se ha encontrado de humano. Bueno, Eudald, tú, que... que es el que dirige toda esta excavación ahora. Eso es la Carbonell, pero yo empecé con el doctor Emiliano Aguirre hace más de 70 años. Sí, estaba seguro de que esto se desarrollaría, duraría mucho la excavación, se formarían cantidades de científicos aquí y que se encontrarían mucho más fósiles humanos, pero no esperaba todas las cantidades que él os va a decir que se van a encontrar. Tenemos fósiles de homínidos en 1.300.000, en 900, en 500 y en 350. 4 yacimientos distintos con fósiles humanos y de esas edades y con esas cantidades, es único en el mundo. Un estudiante recién terminada la carrera de ingeniero de minas, que se llamaba Trinidad Torres, supo que había una sima que la llamaban sima de los huesos o de los osos, porque descendían curiosos y atrevidos de amigos de moverse por las cavernas y sacaban dientes y mandíbulas, y se dieron cuenta de que había unos fósiles que no eran de osos, sino que eran humanos. Entonces me los trajeron y me di cuenta de que las mandíbulas revelaban un tipo humano más antiguo que el neandertal. Los primeros que me ayudaron a estudiar los primeros fósiles que salieron en la cima de los huesos de Cueva Mayor, son ellos los que me ayudaron a compararlos y a estudiarlos, y publicamos en el Journal of Human Evolution las primeras mandíbulas.
Et on s'est aperçu qu'elle avait une forme très ancienne. Que era una forma muy antigua, bien différente de tout ce qu'on connaissait diferente de lo que jusqu'à se présent. conocían de las otras mandíbulas. Que eso cuando lo dije yo en un principio, pues me dijeron que no era verdad, que esos serían neandertales, que Monsieur Hublin, les Anglais aussi, y le nié. Pero ellos me ayudaron a estudiarlo y confirmaron que eran más antiguos que los Et neandertales. la multiplication des découvertes effectuées dans tous les sites de cette Sierra d'Atapuerca permet de suivre toute l'évolution humaine, toute l'histoire de l'homme, toute l'histoire de son comportement et de son mode de vie depuis le début des temps quaternaires. Car toutes les périodes de l'humanité sont représentées dans la Sierra d'Atapuerca. Durante los 30 y tantos años ya que dura este proyecto de investigación, ha habido una auténtica cantera de universitarios que han excavado, que luego se han dedicado también a la didáctica, a enseñar los propios yacimientos, a hacer talleres. De esa experiencia, de esa tecnología didáctica de arqueología y de paleontología, que no es un tema nada fácil, nos vamos a aprovechar. Comida, agua y venían buscando casa. Esa persona se queda muerta ahí o ese animal se va cubriendo, ¿verdad? Y cada vez la cueva se va rellenando más y más y más y más. Y a lo largo de tantísimo tiempo, de más de 1 millón de años, estas cuevas, ¿qué les sucedió? Que se llegaron a cerrar. Los animales se movían en función de los ríos. Los caminos de la prehistoria eran los ríos. Así que venían buscando comida, agua y venían buscando casa. Se trata de un edificio transparente de tal manera que efectivamente desde el museo se mira a sí mismo, pero también mira al exterior y mira a la ciudad de Burgos y concretamente al eje verde, a toda la ribera del río Arlanzón. Y es un edificio que también, por su ubicación, va a poder devolver la mirada que los burgaleses siempre hemos hecho desde la parte antigua de la ciudad, desde el castillo de Burgos, pues ahora desde un equipamiento del siglo XXI dedicado a la cultura vamos a devolver esa mirada. La arquitectura tiene siempre que tender una mano a lo que tiene alrededor, como hemos hablado del río, hemos hablado de la catedral, hemos hablado del tiempo, hemos hablado de la luz. Son todo como líneas que se establecen en una geometría sutil, todas vinculadas a una experiencia vital, casi digamos orgánica, del que visita. En la propia constitución, en el modo en que se ordena el espacio, nos está haciendo ver que ahí el gran protagonista, lo más emocionante finalmente, es la propia naturaleza, que ha hecho, junto con el sol, junto con la luz del sol, ha hecho que toda la vida surja en la tierra y entre ellas el hombre. La fachada de cristal, en parte es opaca, en parte es transparente, está organizada casi como telas que descienden para que la integración de esos cuerpos superiores de las trincheras, es decir, las pastillas con vegetación, se unan al río. Es prácticamente una estampa de vegetación abstracta, que casi no sabes dónde está. El juego de horizontes en el proyecto ha estado siempre muy presente, está en toda la arquitectura. El argumento esencial y la unidad del propio contenido viene dado por la arquitectura, según el concepto de yacimiento, es decir, el concepto de historia recogida en el interior de la tierra. Tenemos que buscar no el fósil más antiguo, sino al revés, hay que empezar a excavar por lo más moderno, que es lo de arriba del todo. Y despacio, por cuadraditos de 1 metro cuadrado, analizando todo lo que se ve para sacar
todos los datos ambientales posibles, además de los fósiles, pues me di cuenta que había para mucho tiempo. En el trabajo de campo en un yacimiento consiste en trabajar sobre el sedimento, sacando el sedimento, basándose en una cuadrícula que divide el yacimiento para poder situar bien los restos que se encuentran. Entonces encontrar los restos, localizarlos y situarlos. Y luego también con las PDAs, que son unos aparatos electrónicos, poder situarlos y hacer luego una reconstrucción de la situación espacial de los restos que se van encontrando durante toda la campaña. Todos los restos que se localizan llegan al laboratorio el mismo día, hacemos un trabajo de revisión para corroborar que no ha habido ningún error y una vez que se ha lavado y se ha dejado secar, los investigadores miran para ver posibles marcas de corte, algún signo que facilite su interpretación posteriormente y ya luego pues se sigla para que cada resto contenga la información necesaria para que en un momento dado, si tienes que utilizar ese resto, ya sepas de qué cuadrícula proviene, de qué yacimiento proviene. Aquí lo que hacemos es reproducir la cuadrícula de los yacimientos para poder organizar espacialmente los sacos de sedimento que llegan, en los que en este sedimento se encuentra la microfauna. Como es muy pequeña, necesitamos lavarla con una técnica de lavado tamizado que elimina la arcilla y podemos extraer los fósiles de muy pequeño tamaño. Pasamos el agua a presión sobre una serie de tamices y eso nos permite que el fósil quede limpio y también clasificado por tamaños. Esto tenemos que dejar que se seque y una vez que se seque lo volvemos a tamizar. Y ya en un segundo lavado nos quedará, con un poco de suerte, pues prácticamente huesos, como vemos aquí. Este es la zona donde articulan las falanges de un ave, este hueso de aquí, donde articulan los 3 deditos delanteros de un ave. Aquí tenemos el incisivo de un roedor. ¿Veis? Aquí hay una vértebra, no sé si se ve bien que es una vértebra de un conejo. Y ya una vez que esto esté todo limpio, lo pondremos a secar y lo llevaremos ya a la sección del triado. El triado es simplemente el separar los fósiles, lo que estoy haciendo aquí ahora, pero ya de una manera metódica, separar los fósiles y tiramos el sedimento que nos sobra, que ya no tiene nada. Y bueno, aquí se puede ver bien que la mayor parte de los restos son pues piedras procedentes de las cuevas y huesos. Es que ese es un cráneo. Tenemos también otro cráneo de murciélago más para poder fotografiar, pero creo que ese está mejor. Lo está buscando ahora Sandra. Identificamos primero los taxones que tenemos presentes, aves de mamíferos, tenemos roedores, murciélagos, conejos y liebres, anfibios, reptiles, peces. Todo esto lo clasificamos. Una vez que sabemos cuántas especies tenemos, intentamos ver cuántos individuos de cada especie están representados para hacer ya un análisis estadístico en el que analizamos el número, las proporciones de cada taxón que hay en el ecosistema y cómo va evolucionando esto en el tiempo. Esto es lo que nos da información muy valiosa sobre el clima, el paisaje y la edad. La Sema de los Huesos es el mayor yacimiento de fósiles humanos de la historia, así de simple. Se hizo una visita en el año 83, simplemente un muestreo, y bueno, y a partir de ese año se vio que en el sedimento había restos humanos, se encontraron un par de dientes, si no recuerdo mal, y a partir de ese momento pues, nos planteamos hacer una excavación sistemática en la Sema.
Tampoco teníamos muchos medios, todo hay que decirlo, entonces se fue preparando una infraestructura, eso llevó años, ¿no? De trabajo de excavación se empezó a evacuar toneladas de rocas que habían caído sobre los fósiles, en fin, eso fue un proceso larguísimo que digamos que culmina en el año 1992. Ese año encontramos 3 cráneos en una campaña de excavación. Eso no se ha repetido nunca en la historia. Uno muy completo, el cráneo 4, otro el cráneo 5, la caja craneana, huesos de la cara. La foto del cráneo 5 es un cráneo entero con todos los dientes y una mandíbula. Es la única foto de un cráneo fósil con mandíbula y tan completo que existe en el mundo. La satisfacción con que Arzuaga sacó y me puso uno de esos cráneos en la mano, el sitio en el que tomábamos el desayuno de media mañana en la trinchera de Atapuerca, fue de una alegría y explosión de alegría para todos, enorme. Desde entonces, desde el 92 hasta aquí, pues nos han proporcionado más y más restos. Hemos encontrado partes, en algunos casos incluso la totalidad de 17 cráneos. Es, no sé, como encontrar 17 cuadros de Leonardo da Vinci o algo así. Gracias a esta colección podemos conocer la biología, a fin de cuentas de lo que estudiamos, en otras palabras, la vida humana hace medio millón de años. Desde el desarrollo, cómo se produce, de diferencias entre sexos, alimentación, enfermedades, partos, lenguaje, cualquier cosa que quisiéramos saber, en otras palabras. Yo suelo decir que es como si nos hubiéramos encontrado vivos en la sierra. Es la primera vez en la historia que tenemos representada una población. Homo heidelbergensis es una especie que se encuentra en Europa y en África. Son dos especies, los europeos y los africanos, hace medio millón de años, que es la edad que tienen estos fósiles, son muy parecidos entre sí. Y bueno, de ahí salen los neandertales y nuestra especie. La yema de los huesos, además, tiene ese componente que es muy importante. En esos momentos, yo creo que hace medio millón de años, en esas cronologías, es cuando están haciendo la consciencia humana. El mayor acontecimiento de la historia de la vida, seguramente el mayor acontecimiento de la historia del universo. O sea, materia consciente, materia que se ve que existe, materia que piensa. Eso es un acontecimiento cósmico, ¿no? Y eso está ocurriendo en esa época, en esas cronologías. Estuvo el hallazgo también de los primeros años 90 en la Grandolina. Encontró que en el nivel TD6 de Atapuerca, en lo que era la cata, que era de 2 metros por 3, o sea, 6 metros cuadrados. Se encontraron 3 restos humanos en el sondeo. Era la primera vez que encontrábamos restos humanos en la trinchera y la alegría fue impresionante. Primero porque hasta que nos lo certificó José María Bermúdez de Castro, que tuvo que venir corriendo a certificar que eran humanos, nosotros teníamos nuestras dudas, pero la emoción era máxima porque sabíamos que había muchas posibilidades de que fuera humano. Cuando llegué, pues yo vi la cara de Eudald Carbonell, me miró, le vi con cara de susto, con cara de seriedad y dije, aquí ha pasado algo. Voy a subir, me llamaron corriendo, subí y entonces Aurora Martín me enseñó una bolsa muy nerviosa, le temblaba la mano, me enseñó la bolsa con un diente dentro e inmediatamente ya reconocí que era un diente humano. Un diente humano muy difícil de identificar por su aspecto tan extraño, tan primitivo. Y entonces di un grito de alegría y ese grito se contagió rápidamente porque todo el mundo estaba con la expectación, con la tensión acumulada, esperando que se confirmase el hallazgo.
Voy a sacar hasta 100 fósiles, fragmentos de huesos humanos, por lo menos, y que podían ser de unos 6 individuos distintos. A lo largo de las excavaciones fuimos encontrando pues, el frontal y el maxilar y de alguna manera le pudimos poner cara, ¿no? Y la cara, que era una cara de un no adulto, nos sorprendió porque tenía unos rasgos muy actuales. Como antequeso, los restos están aquí, justo en el nivel 6 de la Grandolina, y nos permitió entender una nueva especie humana en Europa. Y seguramente esta es la primera especie que evolucionó en Europa. El dato que se encontró para este nivel, a mitad de la Grandolina, es, y a la altura de la primera entrada antigua, es de unos 800.000 años. Habíamos roto con un paradigma en ese momento muy importante que había en Europa. La presencia humana en nuestro continente en 500.000 años había quedado hecha trizas prácticamente pues, en un hallazgo, en un picotazo para encontrar un diente, pues quedó hecha trizas esa hipótesis. Llegaron las dataciones no solamente del paleomagnetismo de nuestro compañero José María Parés, sino también las dataciones que había hecho nuestro colega Christophe Algueres en el Instituto de Paleontología Humana de París. Para estas dataciones utilizamos una tecnología muy similar a la que tenemos a nuestra espalda, basada en el registro del campo magnético terrestre en los sedimentos y fósiles. Utilizamos también isótopos cosmogénicos, biocronología y técnicas basadas en resonancia paramagnética. Todo ello confirmaba más el estudio también de los fósiles de micromamíferos que había hecho nuestra compañera Gloria Cuenca. Fue fundamental el hallazgo de un ancestro, el ancestro de la rata de agua actual de la península ibérica, que se llama Mimomis sabini. Sabemos, por lo que he comentado antes, la correlación con otros yacimientos europeos, que Mimomis sabini vivió desde hace como 1,8 millones de años hasta 0,6 millones de años. Y Homo antecesor lo encontramos junto con Mimomis sabini. Así que en ese momento supimos que Homo antecesor tenía más de 0,6 millones de años. Podemos afirmar que hace 1.200.000 también había ocupación. Otras sorpresas ha habido muchísimas, casi la penúltima ha podido ser un hallazgo de un fósil humano de 1.200.000 años, por alrededor, en una cata que estaban haciendo también por debajo de la trinchera, al ver que por allí hacia abajo seguían hacia abajo los rellenos de la otra cavidad llamada Sima del Elefante. La Sima del Elefante es un yacimiento que se empezó a excavar en el año 97, en 1997. Al principio se inició con un sondeo para tantear, se sabía que había registro arqueológico en la parte superior, paleontológico aquí abajo, pero no sabíamos exactamente si habría o no ocupación humana. Y justo en el nivel que estamos ocupando ahora, ya en el 2003 salió una primera pieza de industria lítica que nos indicaba que había humanos cerca de aquí. También teníamos huesos de animales con marcas de corte, o sea, con las marcas que dejan las herramientas sobre los huesos cuando los homínidos han comido esos animales, pero nos faltaba saber quién era el que había hecho ese consumo en esa cronología tan antigua. Y finalmente en el 2007 pues, apareció aquí un resto, primero fue un diente, luego encontramos una mandíbula. Justo también ese año habíamos sacado unas dataciones que nos decían que tenía 1.200.000 años. Y ese resto se convirtió, pues en una mañana, se convirtió en el resto más antiguo que hay hasta el momento, el resto humano más antiguo que hay en lo que es Europa Occidental.
estaba seguro de que todo esto iba a cuajar. Pero no esperaba tanto como lo que se está haciendo y como los fósiles humanos de cima de los huesos, que ya son más de 5.000. No esperaba tanto. Y esperaba tantas tesis doctorales en 30 años que ya llegan a 40. Tesis de doctorales, doctores nuevos, en nuevas líneas de investigación que se han desarrollado y se siguen desarrollando con éxito allí. Con lo cual tampoco esperaba yo aprender tanto, estaba convencido, de mis alumnos. La Sierra de Atapuerca contiene un pequeño karst, unas cavidades que tienen en torno a 3 kilómetros de desarrollo y varios yacimientos que son sectores de entrada de cueva que llegarían al interior. Que sabemos que aquí ocurrió desde hace 1,1 millón y medio, 1,3 millones y medio de años. Bueno, el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana nació gracias a que los yacimientos de Atapuerca están a 15 kilómetros de la ciudad de Burgos. Este centro ha nacido con una vocación internacional, es decir, que no solamente el proyecto Atapuerca, sino que tiene otros muchos proyectos. Tenemos unos equipamientos que van a permitir realizar dataciones de todos los yacimientos, cosa que antes no se podía hacer en España. Así que los métodos que aquí se han implantado permiten hacer dataciones de todos los yacimientos de Eurasia, con ese rango temporal, aproximadamente los últimos 2 millones de años. Esta pequeña estribación de aquí es la Sierra de Atapuerca en el Mioceno medio, cuando estaba rodeada de una superficie plana correspondiente a un lago de agua dulce. El relieve fue cambiando en este modo, la cuenca se rellenó de sedimentos, comenzaron los procesos de erosión que fueron formando poco a poco los valles, al mismo tiempo se formaron aquí los yacimientos de la Sierra de Atapuerca y los valles fueron evolucionando, como este de aquí, que es el Valle del Río Arlanzón, hasta la posición actual, que sería esta que vemos aquí. Conjugando esta reconstrucción de los hábitats físicos con especialistas en botánica, en fauna y en comportamiento, podemos llegar a reconstruir el ecosistema completo y cuál era la posición de los yacimientos en su momento de formación durante el Pleistoceno inferior. Y saber qué tipo de movimientos o predecir qué tipo de movimientos podían tener los grupos humanos en ese paisaje. En este centro actualmente hay investigadores que provienen de la rama de la medicina, hay biólogos, hay arqueólogos, físicos, geólogos y geógrafos. Y es precisamente esta amalgama, esta variedad de disciplinas y de científicos de un background totalmente distinto lo que enriquece y permite abordar el objetivo final, que es la evolución humana, desde unos ángulos muy diferentes. Es muy enriquecedor. Pues aquí tenemos una pequeña representación de las piezas que van a ir expuestas en el Museo de la Evolución Humana. Tenemos materiales de la cima del elefante, de 1.300.000 años, materiales también paleontológicos y arqueológicos del nivel 6 de la Gran Dolina, y hasta materiales más recientes del Calcolítico, Neolítico, de 3.500 años. Este mapa corresponde a la distribución espacial de los elementos de un yacimiento, como son los huesos y la industria.
y cuál es su acumulación original al ser excavado. Mediante el estudio de cómo están distribuidos estos yacimientos y cuál es su orientación, podemos llegar a conocer cómo se ha formado el yacimiento, si este ha estado influido por procesos geológicos o si los materiales han sido dejados ahí directamente por humanos o por otro tipo de fauna, por carnívoros. Digamos que hay dos maneras de trabajar o de intervenir sobre los materiales. Uno es en campaña, en el laboratorio de campaña de conservación y restauración, en el que se intenta sacar adelante el mayor número de fósiles posibles, tratamientos más de urgencia. Y otro es el trabajo que hacemos ya en el laboratorio después de la campaña de excavación, en el que ya tenemos más tiempo para intervenir sobre los materiales, trabajamos sobre los materiales más complejos y tenemos más medios. Esto es un bloque in situ, entonces es muy difícil extraerlos en la excavación, no es del laboratorio de campaña, sino de la excavación. Por lo tanto, se decidió directamente traernos un trozo de la dolina al laboratorio aquí, que tenemos más medios y mucho más tiempo para hacerlo. Se tomaron una serie de referencias, es una cuadrícula en particular, una serie de referencias de campo, también la orientación, para que aquí pues, podamos directamente hacer el mismo trabajo que se hace en la excavación, tomando las coordenadas, las X, las Y, las alturas. Se encontró en la cima del Elefante un asta de un gran ciervo de hace 1.300.000 años. Y bueno, es una pieza muy particular porque es muy frágil, se encontraba muy aplastada, muy deformada, aunque todo eso es información tafonómica de los procesos que ha sufrido durante su enterramiento. Se sacó en bloque. Y aquí, hace un tiempo, pues aquí lo que hicimos fue también ir excavando la pieza, de tal manera que al final se ha quedado exenta. Es una de las piezas que va a ir al Museo de la Evolución Humana. Aquí tenemos una muestra arqueológica procedente de un yacimiento del Cantábrico asturiano, el Paleolítico, y es el estado en que se encuentra la muestra antes de hacer la preparación. Es importante que este resto rocoso no sea ningún tipo de útil arqueológico, sino que sean restos que se llaman restos de talla o restos inservibles. Y esos sí se pueden destruir, ya que esta técnica es destructiva. Estas técnicas actuales de microtomografía computarizada permiten hacer un estudio y un análisis tanto interno y externo sin destruir la pieza. Lo que nos permiten es acceder a un tipo de información al que antes no se podía acceder, es decir, nos permiten entrar dentro de los fósiles, tanto de los dientes como de los huesos, y observar cómo es la estructura interna de estos fósiles. En función de la técnica que se vaya a utilizar, a las muestras es necesario darles un corte o darles otro. Por ejemplo, para lámina delgada, que es la función principal de este laboratorio, a las rocas se las da un corte que permita que ocupe el mayor tamaño posible en el portaobjetos. Vale. En otros casos lo que interesa es datar fósiles. Fósiles de bóvidos, que tienen 800.000 años, se aprecia perfectamente los tejidos porque está fosilizado. Y lo que hacen los científicos es extraer el esmalte para datar la antigüedad del fósil. Y
Este es un ejemplo, esto es una estalagmita que permite a los geocronólogos datar dentro de las cuevas. Le realizan unos agujeritos para poder extraer los datos necesarios para datar el mineral. Como resultado final podemos observar la roca original con su contenido en fósiles y cómo se observa al microscopio los microfósiles de plancton marino que pertenecen en este caso a una roca calcárea del Cretácico superior. Un fósil no se puede romper, no se puede destrozar para ver qué hay para dentro. Así que la tomografía computada al final de los años 90 ha revolucionado las aplicaciones morfométricas en paleontología. ¿Cómo lo conseguimos? Escaneando cortes axiales de los fósiles, permitiendo ver una morfología interna y una morfología externa, consiguiendo además que la pieza no sufra ningún tipo de alteración ni siquiera el contacto humano, que también puede dañar el objeto. Porque al final lo que obtenemos es otro fósil virtual con la misma información que podemos mandar a otros centros o compartir información con otros centros sin que los fósiles tengan que salir, ni viajar, ni ser manipulados. En términos prácticos, ahora mismo es más útil tener un modelo digital que tener un fósil real. Lo que hacemos nosotros se llama biología in silico, el sílico del ordenador, con la diferencia que el ambiente que se reconstruye no es el ambiente de relación bioquímicas, fisiológicas, sino es el ambiente de las relaciones funcionales y estructurales entre los elementos anatómicos. Ahora estamos estudiando, por ejemplo, el fósil del primer europeo, de la mandíbula fósil más antigua encontrada en Europa Occidental. Lo hemos hecho con el micro-CT, con el microescáner, de manera que podemos conocer las cámaras pulpares que tenían los dientes y compararlas, por ejemplo, con las cámaras pulpares de otros especímenes o incluso de poblaciones actuales. Los dientes son la caja negra de los fósiles, pero con una ventaja, y es que los dientes reflejan la genética, los genes, mejor que cualquier otra parte esquelética, porque un diente cuando está formado, la única transformación que va a sufrir es desgaste, mientras que los huesos, cuando se forman, van sufriendo continuamente transformaciones a lo largo de la vida por el uso. Podremos saber si ese individuo ha tenido un desarrollo como el de un chimpancé, por ejemplo, que dura 10 años, o como el de un humano actual. Y si ha tenido un desarrollo como el del humano actual, sabremos si ha tenido niñez, o ha tenido adolescencia, o ha tenido todas las características que son propias de nuestra especie. El género humano es la única especie que, aparte de tener una adaptación biológica, tiene una adaptación cultural. Así que el cerebro, evidentemente, es una parte anatómica que tiene mucha más información que una pierna. Si me encuentro con una variación en la relación entre cerebro y cráneo y puedo excluir que ha sido una consecuencia arquitectónica, bueno, en este caso solo queda otra opción. Esta relación ha cambiado porque ha cambiado una función. Y por el cerebro ya sabemos qué función es cognición. Tener el museo físicamente, o sea, en contacto con el CENIEC, con el Centro de Investigación, yo creo que también ayuda al público a entender más el flujo, cómo se trabaja en investigación y cómo la información pues, puede llegar a ser divulgativa. El museo transmite conocimiento, pero por otra parte también está planteado para crear en nuestros visitantes sensaciones.
tomando como fundamento los hallazgos de la Sierra de Atapuerca, tan cercana a Burgos, el museo plantea los grandes hitos de la evolución biológica, de la evolución cultural y de la evolución de los ecosistemas. En un primer momento vemos lo que es la Sierra de Atapuerca. La Sierra de Atapuerca es un karst, cómo se forma un karst, qué paisaje o qué diseño tiene la sierra y qué composición geológica, y un poco qué vegetación tiene, ¿no? Luego nos introducimos en lo que son los yacimientos de la Sierra de Atapuerca, lo más antiguo, y con especial incidencia en el Homo antecessor, donde se exhiben determinadas piezas de fósiles de Homo antecessor originales, y nos va hablando con unas pinceladas sobre qué es el antecesor, qué supone. Durante muchos años, cuando estudiamos evolución humana, nos la contaban como uno iba detrás del otro. Entonces primero era habilis, erectus, era como uno detrás del otro. Esto ahora mismo sabemos que no funciona así, que son una cuestión de ramificación. Y entonces cada pieza que va saliendo te va aportando un dato. There is a notion that human evolution was a single sort of linear struggle from primitiveness to perfection. But in fact, if you look closely at the fossil record, there were many different kinds of hominids out there in the past, including the kinds of hominids that are represented at Atapuerca. And we're getting more and more of an impression of the human fossil record as a matter of experimentation. A very dynamic story of experimentation and diversity. Se están realizando hipótesis acerca del origen del Homo antecessor. Mientras que se planteaba que podía provenir directamente de África, en la actualidad un análisis más profundo de los restos hallados parecen indicar que hay ciertos caracteres que nos pueden asemejar a Homo erectus de Asia. A continuación pasamos a otro módulo. Este módulo está dedicado a Homo heidelbergensis y la sima de los huesos. Entonces allí también en un ambiente oscuro vemos un vídeo con proyección de 3D, las piezas, los originales que luego veremos van saliendo como del propio sedimento y se van reconstruyendo, ¿no? Para hablar un poco de lo que es el trabajo de restauración y reconstitución. Y al final nos encontramos con 8 piezas, las 8 piezas que se han considerado más importantes de Homo heidelbergensis. Y para terminar tenemos otra serie de módulos que nos hablan de los yacimientos más actuales, que están en proceso de excavación, que nos hablan de la continuidad de poblamiento en la Sierra de Atapuerca. Los primeros humanos vienen de África a Europa pues hace 1.800.000 o muy poquito más. Hay un fósil humano, los más antiguos conocidos de Europa son de Georgia, de 1.800.000. Claro, siempre se ha considerado que África es el origen de todo, y así es el origen al menos de la primera población que sale de África y también el origen de nuestra especie. En medio, ¿qué puede haber? Pues quizá algunos movimientos de población que van, pero también que pueden entrar directamente desde Asia hacia África. El camino no tiene por qué ser en una sola dirección, puede ser en 2 direcciones. Y es lo que algunos científicos de Atapuerca y otros colegas nuestros con los que estamos trabajando pensamos. Es posible que exista dirección en los 2 sentidos, desde Eurasia hacia África y viceversa, desde África hacia Eurasia. En ese movimiento de poblaciones es donde pudo estar ese ancestro común, ese origen común de los neandertales y de las poblaciones modernas. Es el escenario más plausible que se nos ocurre, puesto que los neandertales son europeos y nosotros, las poblaciones modernas, somos africanos. Todos
estos restos de Atapuerca se intentan contextualizar en la evolución. Entonces la planta a nivel de calle lo que contiene es la evolución biológica, es decir, qué es lo que nos hace humanos. Y ahí tenemos dos grandes figuras, dos grandes científicos. Uno se centra en los descubrimientos de Darwin, que planteó la selección natural. Entonces tenemos una reproducción del Beagle de Darwin, y otra figura fundamental es Ramón y Cajal y su estudio sobre las neuronas y cómo funcionaba el cerebro. Y para ilustrar este tema tenemos un cerebro, obra de un artista contemporáneo, Diego Canogar, que a base de cables y de luces nos hace sentir como la descarga eléctrica que hace que funcionemos como personas y pensemos y demás. La primera planta, sin embargo, está dedicada a lo que es la evolución cultural. Entonces hay determinados hitos que nos van haciendo más humanos. Uno de ellos son las herramientas, con lo cual hay vídeos y vitrinas que nos muestran cómo se talla y las herramientas que se producen. Y otra de ellas es el fuego. El fuego se ha creado un módulo muy especial en el que a través de los sentidos se pretende crear la sensación de lo que es el fuego y de lo que supuso el fuego. En la planta de arriba es una planta bastante diáfana donde se ha querido representar un poco la evolución de los paisajes y del ecosistema. Entonces tenemos un audiovisual en el que nos va diciendo cómo fueron cambiando los climas y una amplia terraza que da vistas a las 4 representaciones de los distintos ecosistemas de la sierra desde hace 1 millón de años hasta la actualidad. El visitante, después de ver el museo, tiene que quedarse con ganas de conocer estos magníficos yacimientos de la Sierra de Atapuerca. Nosotros, el Homo sapiens, salimos de África, fue la última y segunda, para mí, gran expansión de humanos fuera del continente africano. Cuando hicimos esa primera expansión nos tropezamos, por supuesto, con otras poblaciones que estaban en Eurasia, los propios neandertales, con los que convivimos, e incluso posiblemente nos cruzamos, como nos dice ahora la paleogenética, pero hace unos 40.000 años empezamos un camino inexorable para la ocupación de todo el planeta. África, Eurasia y finalmente América. La evolución funciona para todo, funciona para la vida animal, para la vida vegetal, pero también para los procesos científicos y de conocimiento. Hemos intentado, a través de la teoría, a través de la práctica, formular una arqueología que nos ayude al Homo sapiens a mejorar nuestra forma de adaptación en el planeta. Y eso requiere aplicación de nuevos métodos, de nuevas técnicas, pero también de una forma de conocer que haga la especie más solidaria como especie y que haga la especie capaz de superar los procesos de adaptación y la serie de peligros que nos enfrentamos con el crecimiento demográfico, con la realización económica y obviamente con el futuro de nuestro propio sistema de vida. Posiblemente será de unos 30-40 años. 30-40 años se van a seguir excavando yacimientos como la Grandolina o la Cima del Elefante, sin duda, ¿no? Pero es que además tenemos ya varios yacimientos catalogados que no están abiertos todavía. En el momento que se abran, pues se van a seguir encontrando más cosas, ¿no? Más información. ¿Qué información? Pues ir completando esa enciclopedia de la evolución humana en Europa que va en Atapuerca desde hace 1,3 millones de años por ahora hasta la actualidad. Nosotros decimos que la Sima de los Huesos es el primer santuario. Así que el día que el yacimiento haya sido vaciado de fósiles, o sea, es decir, excavado y estudiado su totalidad dentro de varias generaciones, ¿se entiende? Siempre quedará el santuario. Queda muchísimo por buscar, hay que buscarlo, pero hay que buscarlo también en sitios parecidos a este, claro. En cuevas bien conservadas, sí, bordes de lagos conservados, porque lo importante de estos fósiles no es que es encontrarlos. Debe haber muchos yacimientos con fósiles, pero sí, encuéntralos. Hay que buscarlos. Este yacimiento, si Emiliano no hubiera empezado el proyecto y nosotros no hubiéramos continuado, seguramente sería prácticamente desconocido. Los yacimientos de la Sierra de Atapuerca, que vamos a ver por qué hablamos hoy de... Aquí la tenemos,
la Sierra de Atapuerca, que como veis no tiene relieve de sierra porque está erosionado, pero originalmente sí, porque son unas rocas del Cretácico. Otros animales no tienen la posibilidad que tiene el ser humano de aprender no solo de sus padres, de sus progenitores, sino también de sus hijos y de sus discípulos. Y en eso yo sigo aprendiendo, todavía, aun después de jubilado, sigo aprendiendo de las generaciones jóvenes un montón. Y quiere decir eso que las generaciones jóvenes también avanzan, pero hasta para enseñar a los mayores. Bien, el trabajo de campo en un yacimiento consiste en trabajar sobre el sedimento, sacando el sedimento. Bueno, pues todos los restos que se localizan llegan al que cualquier arqueólogo que trabaje se encuentra. Sí. Entonces encontrar los restos localizados. Empecé desde los primeros momentos y integrada en el equipo desde el primer momento. Poder situarlos y hacer luego una reconstrucción. Estás interviniendo en un trabajo de revisión para corroborar que no había ningún error, que le interesa aunque en este caso ya competencia porque somos casi una gran familia.